Bien, estamos en la materia de transporte Incoterms y hoy miraremos la parte complementaria del transporte terrestre, que hablamos de algunos temas importantes para concluir. Buenas noches, profe. Entonces, Isla, ¿cómo andamos? Bien, bien, gracias a usted. Muy bien. Qué Al bueno. encargo que se ponga en el foro, en la lista, mi querida Isla, Ah, sí, ya voy, gracias. por favor. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, profe.
Bien, vamos a iniciar, Omar, Natalie, Daniel, Ana Ok, Laura, profe. Alejandra, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Saúl, Claudia Rojas. Buenas noches. Buenas noches. Omar, la clase pasada estuvimos hablando brevemente sobre los tratados de México que tiene de libre comercio de México hacia el resto del país. Omar, ¿cuántos tratados tiene México firmado y con cuántos países? Son 132, profe. ¿Cuántos tratados de libre comercio tiene firmado y con cuántos países? Omar. ¿Sí me escucha, profe? Sí, te escucho. Son 132. No. Profe, son 13 tratados y con 50 países. Muy bien, gracias, Ana Laura, muy bien. ¿Por qué 132, Omar? No, perdón. No, ahora sí que se me borró el canal. Está bien, no te preocupes. Entonces tenemos 13 tratados que México ha firmado con 50 países. El más, ¿y cuál es el más importante, Omar, de los tratados? El que se acaba de firmar, lo que, bueno, más bien sí, de es el TEMEC, ¿no? El famoso TEMEC con Canadá y Estados Unidos. La renovación de Telecam, que hoy es TEMEC. Exacto. Es el más importante que tenemos. Bien. Y después de ahí, ¿cuál le sigue en importancia? Omar, ¿cuál sería el más importante? ¿Sería el de Asia, No, Pacífico? ¿El no. APEC? ¿No? No. Ah, no. O el de... Ay, ¿cómo se De llama? la Unión El Europea. que tienen con Europa. Ándale. ¿Sí, no? Les seguimos recordando, Omar, que los tratados, el mercado más importante del mundo sigue siendo los europeos, pero el que tiene México más intenso es precisamente con Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, la intención es que se llegue a tener un comercio más intensivo con los europeos, ¿no? Es una recomendación, porque dependemos en gran medida con Estados Unidos y Canadá. Entonces, la idea es que se busque diversificar el comercio internacional, ¿sí? Bien. Un tema que sigue hoy es precisamente la cuestión de los costos, ¿sí? Cuando hablamos de los costos, tiene que hablar mucho con respecto al manejo de cada país, cada empresa. Tiene que ver con cómo está organizada, cómo se administra y la eficiencia de las operaciones empresariales. Omar, ¿cómo podemos medir la eficiencia? Mientras por sus... No sé, se me viene por sus exportaciones y importaciones. Por ejemplo, una empresa, ¿cómo podemos medir su eficiencia? Daniel, ¿cómo podemos medir la eficiencia de una empresa? La rapidez de su producción. ¿La qué, perdón? Rapidez de su producción o la eficacia de su producción. Hablamos de la la eficiencia de las operaciones. Daniel, en la empresa donde tú trabajas no hay un departamento de innovación, palabras sí, palabras menos, donde están pendientes de cómo hacer mejor las cosas. Te pregunto. No, profe, somos muy independientes a ese tipo de ramo. Nosotros trabajamos en ingeniería y hacemos impactos ambientales y topografía. No trabajo en una maquila, pues, no.
Pero Daniel, al final de cuentas lo que se busca es que los procesos y la organización en la administración tiene que ver una especie de auditoría, puede ser otro nombre, ¿no? La idea en que tu empresa sea competitiva y sea eficiente y esté bien organizada. Bueno, creo que nuestra eficacia es, como se lo había comentado ahorita, profe, es hacer un trabajo rápido, preciso. Porque acuérdate que todo lo que se hace y que se mide se puede mejorar. Sí, por eso le comento, nuestro trabajo es la rapidez en la que lo hagamos y la precisión con la que lo hagamos, porque nosotros usamos equipo de precisión. Obviamente, eso nos avalúa de que nosotros podemos hacer un trabajo preciso y con la rapidez en que nosotros lo hagamos, ¿no? Porque también podemos hablar de hectáreas, de muchas hectáreas y ver, o sea, si nosotros lo hacemos en un día, el costo reduce para el cliente y reduce y nos lo mejora a nosotros, pero Claro. ese es nuestro trabajo, pues en sí es como yo puedo catalogar una eficiencia, porque si nosotros entregamos un trabajo que nos puede costar una semana y lo hacemos en 3 días, ya mejoramos nuestra eficiencia, ¿no? Sí, Pero claro, obviamente sí. sí depende de la precisión y el tiempo en que nosotros lo Claro. hagamos, pero sí. Mira, si podemos comparar, Daniel, comparar con una máquina de una empresa, una fábrica, por ejemplo, comparado con se puede comparar con cualquier empresa, ¿sí? Profe, Mande, Omar, serían más que nada sus como métricas. bueno, en producción, ¿no? Para que sea más eficiente en la salida del producto, serían sus eficiencias en sus mejoras mm, del proceso. Sus innovaciones, las actualizaciones, el uso de la tecnología, Omar, Ok. tiene que ver mucho con hacer con mejor equipo, lo que sea, en cualquier tipo de empresa. Ahí hablamos de la medida, lo que le estaba diciendo a Daniel, que en cualquier empresa tiene que medirse. En una empresa que se dedica al servicio, en una empresa que se dedica a una fábrica, lo que tú quieras, tiene que ser una organización y de ahí se determinan los costos y basado en la eficiencia de las operaciones empresariales. Es muy posible que en las empresas, por ejemplo, una máquina, ahí te voy a poner un ejemplo muy sencillo para ver lo de la eficiencia. Una copiadora saca 50 copias por minuto, Omar. Ese es lo ideal, ¿no? ¿De Sí, acuerdo? Pero sí. nunca sale al 50 copias por minuto en las 8 horas de trabajo, por ejemplo. Saca menos por cuestiones de abastecimiento de papel, etcétera, etcétera. Entonces, podemos llegar alrededor del 90% de esas 50 copias por minuto, comparado con cualquier tipo de cosas, ¿no? Sí. Entonces, ahí está la eficiencia. Si logramos sacar de 50, sacamos 25, ¿somos eficientes, Omar? Sí. Claro que no. Estamos manejando No. el 50%, Omar. Imagínate, si sacas tú 50 copias por minuto y revises cuántas copias sacaste en todo el día y lo divides en el tiempo y sacas que estás sacando 25. Entonces estás a la mitad de la eficiencia, Omar. Por eso las métricas, ¿sí? Sí. ¿Cuál es la intención de esto? Es determinar las operaciones de la empresa y de ahí se manejan los factores que son de dentro y de fuera, ¿sí? Sí. Entonces, Factores y también externos e involucran internos. los costos de producción, del servicio y el margen de beneficio que se tienen que tener. Y también la otra cuestión es la oferta y la competitividad que se da entre las empresas que participan en ese mercado, ¿sí? Y así se determina la tarifa de costos. Puede ser de transporte, en el caso particular de los transportes, Omar, hablamos Sí. de la nivel de organización. Te pregunto, ¿tú crees que todas las empresas como Castores, Potosino, tienen una organización similar o diferente?
Pues es similar, ¿no? ¿No Sí, conoces, no- no conoces ninguno de esos? No, ninguna. No. Bueno, solo castores, pero no. Ok. O sea, he escuchado, pero no. Pero no, o sea, no, las operaciones de la administración y todo eso se manejan diferente, Omar. Pues es que es muy diferente una que se dedica a lo que es logística o transportes de transportes a una fábrica, no es muy diferente. Sí, pero la idea de buscar la eficiencia, Ah, ok. tienes que tener tus famosas métricas de la empresa, ¿no? Sí, Entonces, con la métrica estás viendo qué onda, ¿vamos para abajo, para atrás? ¿O vamos para enfrente o qué? ¿Me explico? sí, sí. Sí, sí. Entonces, esa es la clave. Y de ahí puedes tú ir mejorando. Por eso, regularmente en muchas empresas hay el departamento de innovación. O el mismo gerente se encarga de estar innovando. ¿Cómo hacerlo mejor? Porque quiere ganar más, Omar. En el caso de lo que decía Daniel, no tenemos un departamento de innovación porque hacemos así. Pero hay alguien que está pendiente de que se hagan las cosas bien, en tiempo y forma, ¿no? Sí, de hecho. Si no, no te pago, le dice el dueño a los obreros, ¿no? Necesito que hagan esto, trabajo, y lo hagan en tiempo y forma, ¿no? Entonces, ahí es donde se determina, en el caso del transporte, depende mucho de la organización, la administración y la eficiencia de las operaciones, y tiene que ver mucho con respecto a los servicios que prestan. En el caso particular del transporte, hablamos del GPS, que hoy de reporte de tiempo real, seguridad, etcétera, que presentan. Por ejemplo, yo supongo, no tengo información, Omar, pero Sí. castores y potosinos tienen diferencias marcadas con respecto al manejo del GPS o de la seguridad o de un montón de cosas variables que se manejan en las empresas, ¿sí o no? Sí. Entonces, hay diferentes, es más, no pagan, no tienen la misma tarifa. Puede parecerse un poco, pero no tienen la misma tarifa. ¿Sale? Ok. Entonces, ahí es donde determina la tarifa de costos. Entonces, el índice de precio de transporte carretero dependerá de cualquier modo de la negociación que se alcance y luego también depende mucho de la negociación que se hace con el transportista y el que embarca y a veces se analizan, ¿sí? Se maneja mucho el manejo de la naturaleza y peso de la carga, los volúmenes a transportar, las economías de escala, la distancia recorrida, la calidad del servicio y la estructura de la misma empresa y la constancia de los pedidos, ¿no? ¿Sí? Y los servicios que te presta esa empresa. Para lograr el precio, es recomendable que el precio de transporte se determine a partir de las consideraciones con todas esas variables. Entonces, básicamente tenemos que tener, ¿sí? También hablamos un poco de la documentación que debe acompañar al transportista, Daniel. El transportista, ¿qué documentos debe traer cuando viaja con mercancía? Si es una mercancía importada, tiene que transportar el pedimento. Ujú. Si es una mercancía nacional con la factura y el, si es mercancía en cuestión de maderas y así, con una guía. Ujú. Y Camarones, por ejemplo, tienen que traer guía, ¿no? sí, así es. Ajá, tiene que llevar guía y también el transfer en cuestiones de transporte, pues, local, ¿no? Fronterizo. Ujú. El Y también contemplan la posibilidad de que sea una carta de aporte en el caso del transportista car- terrestre. Ajá, la carta aporte, sí, así Es es. de También cajón, ¿no? así El es, packing list, también la lista de empaque es posible. también, sí, definitivamente. Lo que es sí, la carta aporte y el packing list son Junto con el indispensables. pedimento factura son determinantes, ¿no? Así es, profe. Ok. También tenemos que contemplar en el caso de los documentos del vehículo, obvio que tienes que traer seguro, todo lo que tengan que traer con respecto a la calidad de las placas, la ficha técnica. ¿Cómo se llama el que maneja el chofer para ver los tiempos de manejo? Kilometraje. No, pero hay la ficha técnica se llama o el diario. El diario, ¿no? El diario. Ahí va señalando el diario y eso lo supervisa en Estados Unidos, lo revisa. De hecho, en Estados Unidos la computadora te maneja el diario, ¿no? Después de que manejas cierto tiempo, 5, 6, 7 o no sé cuántas horas. El CHP lo certifica y acá, pues, en el lado mexicano, la SCT o la Policía Federal, que es perteneciente a la SCT.
Me platicaban a mí que en el caso del lado americano, tú vas manejando y después de 5 horas el carro se para. 14 horas. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es el contrato de transporte que debe tener en el caso del tipo de transporte? Ya lo vimos en la vez pasada. En el caso del terrestre, ¿cuáles son los que se manejan, Daniel? Los contratos, profe, De transporte. de una empresa hacia ay, híjole, no me acuerdo, profe. La verdad, se me olvidó esa parte. Sí, más o menos, pero ahorita así en sí no me acuerdo, pero sí, no sé si es la carta aporte es del Sí, es el transportista. transporte, la carta aporte es el documento que dice cómo se va a transportar la mercancía, Ajá, jovencito. En el caso del camión y de el tren, el tren, ajá, ¿ok? sí. Esos dos. Y hablamos del contrato, ¿no? Y en el caso del marítimo, ¿cuál sería el documento que demuestra que tienes que estar con el contrato? ¿Cuál sería el documento que demuestra que tenemos contrato de transporte marítimo? Ahí sí desconozco, la verdad desconozco. Yo tampoco me subí a los barcos. Sí, lo único que he subido a un barco, sí, lo desconozco. Ujú. El, Omar, adelante, Omar. Profesor, me parece de que flete, para ese, pago de para el Adelante, marítimo es Tania. invoice y Mande, Tania. para el marítimo me parece que es un invoice y es el manifiesto. No, el inbound es de puerta a puerta, ¿no, profe? No, Impones en tránsito, ¿no? Sí, profe, así es. ¿no es denominado aquel el fletamento ¿El de qué? flete Fletamento. en el marítimo? También se le llama de esa manera también. Pero ¿cómo se llama en español o en inglés el contrato de transporte marítimo, Omar? Daniel. Char or Isla. party. What do you mean? Char or party. Char or party. parking. Carajo. En español, ¿cuál sería, mi chavo? Contrato fletamento. Estoy medio toscón, ¿no? Pero, Sí, ¿no? se llama conocimiento marítimo, mi querido. Ah, ¿en serio? Sí, eso tiene varios nombres. Acuérdate que pero particularmente en términos teóricos hablamos el conocimiento marítimo, ¿no? Sí, el bill lading, ¿no? No es el bill lading, Ya. es un bill, el contrato. El bill of loading, sí. Lading, Sí. ¿ok? Sí, profe. Ya ahora sí capichi. Ya capiche. Ya es como que más específico, más Ya clarito. se entiende un poco mejor. Ajá. Qué bueno, ¿no? Esa es la idea. Yo sí me he subido a un barco, una tanguita, en una panga, pero ahí no llevan esos contratos, Omar, ni Daniel. No se usan esos. ¿Puede repetir otra vez el del marítimo, profe? Bill lading o conocimiento marítimo, amigo. Ok, gracias, profe. De nada. Entonces, es importante aquí en este tipo de cosas, Omar y Daniel y todos, definir las obligaciones. A nivel internacional tenemos el detalle es quién es el responsable. Se está trabajando mucho, se está manejando mucho en la IATA y otros organismos internacionales, por ejemplo, el caso del aéreo, para definir bien el concepto de cargador, destinatario, transportista y fincarle cada quien su responsabilidad, ¿no? Sí, Omar, sí, Daniel, porque al final de cuentas, no sé si le platicaba la vez pasada en el sentido de que si pasa un incidente, ¿quién es el responsable de ello, no? Es importante que se definir cada quien a las figuras. En el caso del transportista multimodal, el transporte multimodal, ahí está definido que él se va a encargar para la empresa de cualquier tipo de riesgo o de daño, ¿no? ¿Sí? Ahí está la responsabilidad claramente, pero él tiene que definir quién es por ejemplo, cuando viene mal la carga o que ha pasado daño, entonces quién es el que va a pagar las consecuencias, ¿no? Y ahí, en términos internacionales, se está trabajando mucho para poder
definir claramente a quién le corresponde la cuestión, ¿no? Y tiene que ver también mucho un tema que vamos a ver ahorita más adelante, los psicoterms, brevemente, no crean que nada. ¿Sí? Bueno, entonces, en el caso del contrato de transporte, Daniel, ¿cuál es el concepto? ¿Cuál es el contrato del contrato de transporte? El contrato de transporte. Yeah, Dana. Mr. Cárdenas. Ay, profe, es que hace muchos años que no me acuerdo. I can't believe it, vato loco. Oye, Mande. no te voy a hacer sufrir mucho porque no me gusta hoy. Ya nos quedan unos minutillos ahí. El contrato de transporte se llama Airway Building, ¿no? Okay. O conocimiento aéreo en español, así se traduce, ¿sí? Y aquí hay todo un show con respecto a eso. La IATA se encarga de manejar y operar el área del transporte. Ya ves que se maneja el transporte de pasajeros y de carga, ¿no? Y hay el mezclado, ¿no? El que transporta pasajeros y también carga. O hay nomás el de carga, ¿sí? La idea es precisamente y definir claramente esa situación, ¿sí? Para que un todo no se tenga problemas en ese sentido. Y definir a quién le toca la responsabilidad. El problema no es quién lo hace, sino quién es el que te toca pagar, ¿no? Si es que pasa una situación de esa manera. Después, en términos generales, sería en general la cuestión de los transportes, que vamos a hablar un poco más adelante del ferroviario. Un tema muy importante es los psicoterms. Isla, ¿qué son los psicoterms? Isla Ramos. Iván Toriz, ¿qué son los psicoterms? Aquí está, profe. Échele. Son las normativas, ¿no? Y cláusulas ¿De qué? de los contratos de compra y venta del transporte. Del contrato de transporte. A ver, no entendí muy bien, ¿no? Isla. Es que soy un neófito y... Es que está mal. Es que mi computadora casi no se escucha. No, sí lo escucho bien. Vamos a ver. Iván Toriz, ¿qué son los psicoterms? Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Tengo entendido que los Incoterms son como los que términos y condiciones, ¿no? Pero cuando se hace con una operación de pues, compraventa, pero internacional, ¿no? Sí, claro. Profe. Adelante. Más que nada son las reglas, ¿no? Ajá. Que se llevan ahora sí que de contratos de compra y venta y que lo emitió la Cámara de Comercio Internacional. Sí. Y por eso es de que ICOTEN son las siglas en inglés, ¿no? Sí, no. Es International Commerce Términos, ¿sí? Términos comerciales internacionales en español. Pero, ¿cómo se pueden explicar brevemente sobre eso, Omar? Pues, más que nada son las responsabilidades que caen no sé si estoy bien, en el comprador y en el vendedor a la vez. Ajá. Bajo las reglas que establece lo que es el ICOTEN. Ok. Bien. Podemos decir, Omar, que los psicoterms son términos que la Cámara Internacional de Comercio con sede en París inicialmente, ¿sí? Se planteó como unas reglas que se han convertido de una manera esencial en el lenguaje comercial diario y que ahí definen, ¿sí? El riesgo, el precio del producto y definen dónde toma el riesgo el comprador y el vendedor, ¿sí? Eso permite determinar, ¿sí? Quién paga el transporte, quién paga la aseguranza, quién paga todo. Ahí se define con esas, son normas que inicialmente se manejan con 3 letras, ¿sí? Y que de alguna manera, hoy tenemos
la última versión en el 2020, ¿sí? Y Ok. que de alguna manera se han ido adecuando conforme a cómo se maneja el comercio internacional. ¿Sí me explico, Omar? Sí, profe. Sí, Daniel. Entonces, esto inicialmente eran propuestas, pero cuando ya aparece en un contrato o en un pedimento, ya es de carácter obligatorio. ¿De acuerdo? Allí el vendedor y el comprador saben dónde les toca recoger su mercancía y qué es lo que van a pagar. ¿Vale? El primero lo que define es el precio de la mercancía. También define dónde el comprador va a tomar la responsabilidad. ¿Sí? Sí. Y ya se tiene claro precisamente esa regla norma que se es de carácter obligatorio. Inicialmente es una propuesta del comercio internacional, digo, de la Cámara Internacional de Comercio, y que hoy se convirtió en, en regla básica y que de alguna manera hoy se tiene claro. Y además es un lenguaje que se utiliza entre todos, ¿sí? Aparece en el contrato, aparece en los pedimentos, aparece en todo tipo de documentación, ¿sí? Son lenguaje que se utilizan entre el comprador y el vendedor en términos internacionales. Y ellos ya saben, ¿sí? Dónde le toca su responsabilidad y cuánto le va a costar, ¿sí? Sí, profe. Empieza desde el puesto en la bodega hasta entregado en la bodega, ¿no? ¿Sí me dio a decir algo, jovencito? No, profe, todo bien. Ok, entonces empieza, le digo, de entregado en mi domicilio, el vendedor, y la otra parte es cuando se entrega a domicilio del comprador. Y claro que el precio es diferente, ¿no? De la mercancía, porque abarca una serie de gastos extras y se le cobra. No lo mismo, no es lo mismo que yo te lo venda y te lo ponga en mi bodega y que tú vengas y lo levantes, te lo lleves, a que yo voy y te lo entregue en tu bodega, ¿sí? O en tu establecimiento. ¿Sale? Tiene que ver mucho la experiencia de la empresa. Isla, se define claramente los términos internacionales de comercio, pero depende de las empresas y ella va a decir, yo tengo mucha experiencia, tengo toda la logística y tengo gente que estudió en INIDE y está preparada y que sabe dónde debo operar, ¿sí? Y manejar la cuestión de la logística. Entonces, eso permite de alguna manera tener claro el panorama en ambos lados y definir quién es quién. ¿Sí me explico, Isla? Sí, profe. Ok, entonces, con ese término ya está claro sobre los contratos y además se tiene bien claro el importador y el exportador dónde le toca, ¿no? Y saben dónde están y las aseguradoras y todo lo demás. ¿Sí? Para que no tengamos problemas en ese sentido. Bien, Alejandro Almanza se encuentra entre nosotros. No lo veo. Iván Toriz. Iván Toriz. Guerrero. Iván Toriz, por favor. Usted échele. ¿Mandé? Usted échele. No, es que quiero preguntar algo personal, mi querida Isla. No, entonces no. Pero también le echo si quieren, no tengo problemas. Usted échele más. Iván Toriz, necesito a Iván Toriz y a Alejandro Almanza Blanco. ¿Quién es amigo de Iván Toriz y quién es amigo de Alejandro Almanza? Para que le entre un chisme. Yo soy su novia, profe, si quiere que le diga algo. Ahora, no quiere contestar, está enojado, anda con la otra novia, mi querida Claudia. Eso creo, ¿eh? Estoy especulando. No se crean, es mentira, ¿eh? Lo que sé es que no tengo ningún trabajo de Iván, Claudia. Entonces, ya, Necesito que se comunique conmigo hoy
el grupo de WhatsApp, ¿sí? A Iván y si conoce a Alejandro, Claudia. Sí, profe, también. Mi Dígale que primo. hoy, si no, no va a tener nada, ¿sale? Ok, Gracias por su participación, mi querida Claudia. de Bien, nada. chicos, les agradezco su atención. Creo que nos quedan un par de minutos. No quiero que me corten y me manden así. Entonces, Isla, nos vemos la próxima semana. Seguiremos trabajando con respecto. Les pido, por favor, que en la plataforma hay mucha información y muy buena. Hay muchos videos con respecto a los temas que tenemos que ir revisando, ¿sí? Les pido que vayan viendo con respecto al, sigue el tema de el transporte ferroviario. Isla, Iván, Javier, Lorena, Natali, Natasha, Omar, ¿ok? Ok. Ahí hay muchos videos, mucha información. El maestro que subió la información él sabe muy bien sobre esta temática, ¿sí? Ok, profe. Les encargo que verifiquen ahí en la plataforma. Está bastante cargada la materia de contratos e Incoterms. ¿Sale? Sí, profe. Ok, profe. Vale, Buenas pues, buenas noches a todos. Que la pasen muy Igualmente. bien. Sale, vale. Gracias, profe. A ti, que te vaya muy bien. Gracias a ustedes. Descanse. Buenas Igualmente. noches. Nos vemos. Buenas noches.